Imagina un mundo donde pudiera ser perseguido por una ballena en el desierto del Sahara, donde cocodrilos de 10 metros cazaban en tierra firme como leopardos, donde serpientes marinas de 12 metros acechaban en océanos que cubrían ciudades enteras. Este mundo existió. No es ciencia ficción. Es nuestro pasado. Y hace apenas 34 millones de años, la Tierra era completamente diferente. Sin hielo. Sin glaciares. Sin polos congelados. Un planeta verde, cálido y absolutamente letal. La mayoría de la gente piensa que la última vez que la Tierra estuvo libre de hielo fue justo antes de la última glaciación, hace unos 2 millones de años. Están equivocados. Muy equivocados. Para ver un planeta completamente sin hielo, tienes que retroceder mucho más de lo que imaginas. Olvídate de los humanos. Olvídate de los mamuts. Incluso olvídate de la mayoría de los primates. Tienes que ir al Eoceno tardío, un periodo entre hace 40 y 34 millones de años. Estuvimos más cerca temporalmente de los dinosaurios que de nosotros mismos. Y ese mundo era irreconocible. Las temperaturas promedio eran entre 5 y 8 grados centígrados más altas que hoy. Francia se sentía como Siria. Europa era subtropical. América del Norte parecía Uruguay. El Sáhara no era un desierto. Era verde, húmedo, lleno de lagos y manglares. Palmeras crecían en Alaska. Cocodrilos vivían en la Antártida. Y todo ese calor significaba una cosa: el agua. Hoy, el 70% del agua dulce del planeta está congelada. En el Eoceno, toda esa agua estaba líquida. Los niveles del mar se alzaban 70 metros por encima de los actuales. Florida estaba completamente sumergida. Europa era un archipiélago de islas. Las costas que conocemos simplemente no existían. Y en esas aguas cálidas y sin límites, algo estaba cazando. Los basilosauridos eran ballenas, pero no las ballenas que conoces. No eran gigantes gentiles. Eran hiperdepredadores con dientes afilados, mandíbulas poderosas y cuerpos aerodinámicos. Parecían más mosasaurios que ballenas modernas. Y estaban en todas partes. Literalmente en cada continente. En cada océano. En mares poco profundos, manglares, marismas. Si estabas en el agua del Eoceno, eventualmente encontrarías uno. Y venían en todos los tamaños. El más pequeño, el Tutcetus, medía 2 metros y medio. Pero el Basilosaurus medía 18 metros. El tamaño de una ballena jorobada, pero 10 veces más aterrador. Pesaba 15 toneladas y era un velocista absoluto. El Basilosaurus comía tiburones, peces grandes y otras ballenas. Lo sabemos porque hemos encontrado sus estómagos fosilizados llenos de huesos de Dorudon, una ballena más pequeña. Múltiples fósiles de Dorudon tienen marcas de mordeduras del Basilosaurus. Esto significa que otras ballenas eran su comida favorita. Y tenía la mordida para hacerlo. 20.000 newtons de fuerza. Suficiente para destrozar hormigón. Esa fuerza se entregaba a través de docenas de dientes gigantes, afilados y robustos. No solo mordía. Masticaba. Convertía a sus presas en pasta. Pero no estaba solo. Los tiburones Otodus nadaban en estas aguas. El mismo género que eventualmente daría origen al megalodón. En el Eoceno, la especie era el Otodus auriculatus. 9 metros y medio de largo. Comparable a las orcas más grandes. Una boca gigante con dientes como cuchillas. Y luego estaban las serpientes. Los paleófidos. Serpientes marinas extintas. Las más grandes de todos los tiempos. El Palaeopis alcanzaba 12 metros y 300 centímetros de largo. 4 veces más grande que cualquier serpiente marina viva hoy. Casi tan grande como la titanoboa. Atacaban por emboscada. Mandíbulas poderosas. Bocas hiperflexibles que les permitían tragar tiburones enteros. Incluso ballenas pequeñas. Pero lo más extraño no eran los monstruos marinos. Era lo que estaba a medio camino entre tierra y agua. Los sirenios, antepasados de los manatíes, todavía tenían 4 extremidades. Algunos todavía caminaban en tierra. No habían hecho la transición completa al agua. Y los protocétidos, ballenas anfibias, con patas lo suficientemente fuertes como para soportar su peso en tierra. Patas con membranas entre los dedos. Colas desarrolladas para nadar. Pero podían caminar.
Eran del tamaño de osos, con dientes diseñados para perforar y cortar carne. Imagina ser perseguido por una ballena en el Sáhara. No es una broma. Podía pasar. Y en tierra, las cosas no eran más seguras. Los bosques tropicales dominaban. Los ungulados, ancestros de caballos y rinocerontes, estaban experimentando algo que podríamos llamar rinocerificación. Los brontoterios se parecían a rinocerontes, pero con cuernos de hueso sólido. Algunos pesaban más de 4 toneladas. Los usaban para embestir. Eran comunes. Por todas partes. Y no estaban solos. Los embritópodos seguían el mismo patrón. 4,5 toneladas. Peso de un elefante asiático. Pero relacionados con los sirenios, no con rinocerontes. Era un mundo de gigantes herbívoros. Los primeros proboscidios, antepasados de elefantes, también estaban creciendo. Pero aún no eran los más grandes. Los reptiles estaban dando una última pelea. Era la edad de los mamíferos, pero los reptiles no se rendían. Eran de sangre fría, así que el calor les ayudaba. No querían ser herbívoros. Querían ser carnívoros. Y lo lograron. Las aves del terror, aves terrestres no voladoras con picos robustos, más grandes que avestruces, asesinas. Pero lo más aterrador eran los ebésidos, cocodrilomorfos terrestres. Existían desde el Cretácico, pero después de los dinosaurios encontraron su momento. Se convirtieron en los depredadores terrestres más grandes del Eoceno. Parecían cocodrilos, pero eran mejores corredores que nadadores. Terrestres. Carnívoros. Dientes aserrados, comprimidos lateralmente. Como terópodos. El varisuche medía 10 metros de largo. 2 toneladas de peso. Más grande que cualquier depredador terrestre vivo hoy. Posiblemente el carnívoro terrestre más grande desde los dinosaurios. En Europa, el Dentániosuchus era un poco más pequeño, pero seguía siendo el depredador cenozoico más grande que Europa haya visto. Y no solo eran grandes. Eran robustos. Paleontólogos creen que podían matar cosas más grandes que ellos. Incluso en la edad de los mamíferos, los reptiles dominaban la caza. Y entonces todo cambió. Hace 34 millones de años, algo terminó el sueño verde. La Antártida. Había estado experimentando enfriamiento gradual. Pero entonces se separó de Australia. Se deslizó hacia el sur. Se aisló completamente. Esto creó nuevos pasajes de agua. Y con ellos, la corriente circumpolar antártica. Una corriente de agua helada que rodea el continente. Bloqueó el agua caliente. Absorbió dióxido de carbono. Y la primera capa de hielo permanente apareció en la Antártida. Y no se detuvo ahí. Esa capa de hielo creó un bucle de retroalimentación. Otras regiones se enfriaron. El hielo creció en otros lugares. Comenzó la era de hielo del Cenozoico tardío. La que continúa hasta hoy. Los bosques se convirtieron en pastizales. Sabanas frescas. Los animales que corrían y pastaban tenían ventaja. Los reptiles que amaban el calor colapsaron. Muchas especies se extinguieron. El límite Eoceno-Oligoceno es considerado un evento de extinción menor. Los basilosauridos desaparecieron. Los brontoterios se extinguieron. Primates tempranos murieron. Reptiles perdieron territorio masivamente. Pero los mamíferos modernos comenzaron. Pieles más gruesas. Hibernación. Migración. Reproducción estacional. Todo impulsado por el frío. Y aquí estamos. Todavía en esa era de hielo. 34 millones de años después. ¿Volverá la Tierra verde? Casi seguro que no. No pronto. Algunos estudios dicen que tomará 50 millones de años. La Antártida necesita desplazarse al norte para calentarse de nuevo. Hasta entonces, el hielo permanece. A menos que los humanos lo cambiemos. Lo cual probablemente estamos haciendo. Pero ese es otro tema. El punto es este: la Tierra fue un lugar completamente diferente. Un planeta donde ballenas cazaban en tierra. Donde cocodrilos corrían como leopardos. Donde serpientes del tamaño de autobuses acechaban en aguas que cubrían continentes. Y todo eso terminó porque un continente decidió irse a la deriva. La Tierra verde murió. Y dio paso a la Tierra de hielo. Nuestro mundo.